34. Un viaje al corazón de Dios. Hemos estado hablando sobre este tema general y que se fundamenta en los atributos de Dios, quienes nos llevan en ese viaje al conocimiento de Dios. En este momento, el atributo que estamos reflexionando tiene que ver con la justicia de Dios. En Hebreos 1:9 dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. En Santiago 2:23 dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hablar de la justicia de Dios, que vamos a estar hablando varias reflexiones, es hablar de ese atributo donde cuando Dios hace el juicio, declara culpable o declara libre. Todo dependiendo de la respuesta que el ser humano dé a Jesucristo. Porque Jesucristo es el único que ha logrado nuestra redención. Entonces, cuando Dios mira, escuchemos muy bien aquí, que el pecador tiene la expiación, que el pecador en fe sabe y acepta que se hizo expiación por él, la justicia dice: debe vivir. Expiación fue la que hizo Jesús con su muerte. Nos hace libres. Cuando uno cree en Jesús, en Jesucristo, entonces la justicia de Dios declara que debemos vivir, no porque merezcamos, es porque está la justicia de Jesucristo o la expiación de Jesucristo sobre nosotros. Pero en cambio dice: el pecador injusto no puede ir al cielo más de lo que el pecador justificado no puede ir al infierno. Simplemente son los lugares que va a corresponder a cada quien. El que acepta la expiación y el que rechaza la expiación. Simplemente, ahí está la clave. Oh amigos, dice un personaje: ¿por qué estamos tan tranquilos? ¿Por qué estamos tan silenciosos? Deberíamos regocijarnos y dar gracias a Dios con todas nuestras fuerzas, por la obra realizada por Jesucristo. Pero claro, el enemigo nos engaña, el enemigo nos desvía la atención y la gente no entiende, no valora y le dice cualquier mentira que la persona lo cree como verdad. Tú nada más crees y ya. ¿Y ya? Creer implica recibir a Jesucristo en nuestras vidas y
permitir ser guiado por Él. Entonces deberíamos regocijarnos por esa obra gloriosa en Jesucristo. Porque solamente en Jesucristo la justicia nos va a declarar libres con derecho a seguir viviendo. La justicia está a favor del pecador arrepentido. Ya lo decíamos en 1 Juan 1:9. Ahorita lo comentamos eso, ¿no? 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La justicia ahora, a través de Jesucristo, está a nuestro lado. El misterio de la agonía de Dios en la cruz ha cambiado nuestra situación moral. Así, la justicia ve igualdad, no iniquidad. 2 Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En Jesucristo somos justificados por Dios. En Jesucristo, no en nosotros, no en nuestras obras, no en nuestros actos, en nuestra fe puesta en Jesucristo. Esto es lo que la justificación significa. ¿Creemos en la justificación por fe? ¿Será una pregunta? David creyó en ella en el Salmo 32. Pablo lo recogió y lo escribió en Gálatas y en Romanos. Esta justicia durante mucho tiempo ha pasado o pasó desapercibida por la humanidad, aún dentro del cristianismo, hasta que Lutero en 1517 lo recupera en las 95 tesis que clavó en la puerta del templo en Wittenberg. Entonces los reformadores radicales la hicieron propia y sobre ella nos afirmamos hoy. Cuando Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se habla de la justificación por fe, no se trata de manipular un texto. Deberíamos ver quién es Dios. Ver por qué esas cosas son verdad. Ya que somos justificados por la fe, ya que la agonía de Dios en la cruz cambió nuestra situación moral de separación por causa del pecado. A Dios no lo cambió nadie. Él en su justicia y en su redención en Jesucristo logró el cambio en nosotros. La idea de que la cruz limpió el ceño fruncido de Dios no es cierto, no es real. No cambió a Dios, cambió nuestra situación moral, cambió nuestra oportunidad para relacionarnos con Dios. Tampoco que eso le hizo a regañadientes comenzar a sonreír.
Es una idea pagana, no cristiana. Dios nos bendiga.